¿no? Sí. Noriega Vergara Lady. Sí, si hablas un poquito más alto, no te escucho casi. ¿Me ¿Sí? escuchan ahora? Ahora sí, estabas Ya. lejos. Buen día, voy a hablar sobre la epidemiología y factores que están Espera un relacionados a la ratito, presentación Melissa, a de ver si bloqueas la transcripción, porque aquí me sale una serie de avisos en inglés. Ya. A ver, Lady, disculpa. ¿Qué tema vas a Sí, hablar? por favor. Epidemiología, Ah, factores relacionados al asma bronquial, ¿no? ujú, sí, Ya, puedes empezar. ¿cambió? Ya, ya, bueno. Bueno, en cuanto a la epidemiología, a nivel mundial, hay alrededor más o menos de 300 millones de pacientes asmáticos. Entonces, ¿cuáles serían las características de estos pacientes, no? Primero que el asma afecta a personas de cualquier edad, pero vamos a ver que la enfermedad va a predominar mayormente en lo que son los niños durante toda la infancia y va a alcanzar su punto más alto en lo que es la pubertad, ¿no? Después de los 20 años, la prevalencia se va a igualar en ambos géneros, en ambos sexos, hasta los 40, edad en la que se hace más prevalente en las mujeres. En cuanto a Latinoamérica, a gran parte de la data va a estar enfocado en lo que son los niños igual y también en los adolescentes, ¿no? Y acá tenemos un estudio que va a incluir a nuestra población, o sea, a nuestro país, en un estudio que se llama ISAP. Nos va a revelar que el asma en Latinoamérica está subdiagnosticada y va a estar y la prevalencia de los signos, ¿no? De los síntomas va a tener una gran variabilidad entre países latinos, ¿no? Y uno de los datos más resaltantes del ISAP es que la prevalencia y la severidad del asma van a ser altas en lo que es en Latinoamérica, ¿no? En Latino. Y sin embargo, no todos los sistemas de salud pueden cubrir las necesidades de todos los pacientes, ¿no? Lo que va a conllevar un, un problema de control de la enfermedad, así como mayor número de conservaciones. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál va a ser la epidemiología de asma en nuestro país? En primer lugar, no todos va a ser ajeno a la realidad de Latinoamérica, pero un dato importante es que la incidencia de asma está relacionado con la polución, ¿no? Con la contaminación, ya que la ciudad de Lima es la ciudad más, eh, va a ser es la ciudad con más nuevos casos de asma que están relacionados con lo que es la exposición de dióxido de nitrógeno. En este gráfico que está, podemos observar que en nuestra ciudad entre 194 países que fueron evaluados se posiciona como la que está con mayor incidencia hacia Lima, ¿no? Eh, con asma que está con la relación de dióxido de nitrógeno. Siguiente, por favor. Bueno, acá podemos ver un cuadro, bueno, un esquema de número de pacientes que presentan asma desde el año 2016 hasta, hasta 2021, ¿no? Y vemos abajo que hay mayor incidencia o mayor número de casos en el año 2018, con 15.593 número de casos, con una tasa de incidencia de 57.60 de casos por 10.000 habitantes. En cuanto al 2021, en la semana epidemiológica, se notificó que hay 2.971 episodios de asma en el país. En cuanto al año 2020, en la misma semana, en la semana 7,
se notificó que hay 13.776 episodios en el Perú, con una tasa de incidencia que fue de 49.40 casos por 10.000 habitantes, ¿no? Siguiente, por favor. Acá podemos ver otro gráfico que es de número de episodios de asma, pero de menores de 5 años, desde el año 2019 al 2021, ¿no? Acá en la semana 7 del año 2021 de este año, se ha reportado 292 casos en el Perú, y en el año 2019, que fue el pico máximo de episodios que se reportó en la semana 25, que hace 4.329 episodios, ¿no? Que como... Ya, siguiente, por favor. Bueno, este va a ser un cuadro donde se encuentran los factores de riesgos y también desencadenantes del asma. Entonces tenemos que saber que no va a ser lo mismo decir un factor de riesgo que van a predisponer lo que tengamos el asma a los factores desencadenantes, ¿no? ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? Van a ser los factores endógenos, o sea, los que tenemos y podemos modificar a excepción de algunas. También se encuentran los factores del entorno. Hay que recordar también que, bueno, el asma tiene como característica que es genética y ambiental, ¿no? Entonces, en los factores endógenos tenemos a lo que es a la predisposición genética, que es un componente hereditario, familiar, ¿no? Y ahí también tenemos a lo que es atopia, que se puede presentar de dos maneras, con eczemas o como rinitis alérgica. Si se presenta como rinitis alérgica, más o menos el 80% de nuestros pacientes tienen riesgo de presentar asma, ¿no? Y si se relaciona con eczema o alguna manifestación cutánea, aproximadamente el 45 a 50% de los pacientes van a presentar asma. De ahí tenemos a lo que es la hipersensibilidad de las vías respiratorias, donde hay un aumento en los que es los receptores de los mastocitos, de los monocitos y también de los neutrófilos. Y nos hacen una mayor predisposición a hacer una hipersensibilidad de las vías respiratorias, ¿no? En cuanto al género, se dice que los varones parecen que son más propensos a padecer asma en cuanto a las mujeres. Eso es más en la infancia. En el grupo étnico, eh, como ya lo mencioné, hay mayor incidencia en los latinos. En cuanto a la obesidad, se demostró que la obesidad o el tipo de dieta que se lleva va a estar relacionado con lo que es la frecuencia o con la gravedad del asma, ¿no? Ya que algunos medios como la lectina pueden afectar lo que es la función de las vías respiratorias y van a incrementar el desarrollo del asma. También está ampliamente demostrado que las infecciones víricas a tempranas son factores que van a estar predisponentes para desarrollar lo que es el asma, ¿no? Principalmente que es el virus sincital respiratorio. Ahora, ¿cuáles son los factores del entorno? Van a ser alérgenos en espacios cerrados. Está demostrado, por ejemplo, digamos el COVID, ¿no? Que es en espacio cerrado hay una mayor probabilidad de que se produzca una mayor reacción a nivel de nuestra vía respiratoria. Y por eso va a desencadenar una crisis asmática, ¿no? O nos predisponga a lo que es a algunas exposiciones continuas. Lo mismo pasa en lo que es el alérgenos con espacios abiertos, que es atópico y tiene alergia si tienes alergia o tienen alergia a lo que es el polen, esto sería como un factor de riesgo, ¿no? En cuanto a las sensibilizantes de origen laboral, van a ser pacientes como por ejemplo, los que son panaderos, que están expuestos al trigo, ¿no? Entonces,
Cuando se fermenta el trigo, vendría a ser como una espora, ¿no? Con la que va a estar frecuente y lo va a inhalar y va a estar, va a predisponer en su vía respiratoria a lo que es la hiperactividad bronquial y pues va a desarrollar un cuadro asmático. Por lo tanto, se ha visto que pacientes que han renunciado o han cambiado de empleo ya no van a estar, ya no son expuestos a esto. Y bueno, y mejoran su cuadro de broncoconstricción aérea, ¿no? Otro factor predisponente es el tabaquismo, otro es la contaminación aérea, ya que el asma va a aumentar su incidencia de los pacientes, de los países que van a desarrollar, ya que hay contaminación que están relacionadas con la industria, como por ejemplo el acúmulo de metales pesados. Otro puede ser también las partículas de diésel, que son partículas finas y que al inhalarla fácilmente se depositan en la parte baja de los pulmones y así podría ser un factor predisponente a lo que es el asma, ¿no? En cuanto a la alimentación también, la deficiencia de los alimentos que tengan vitamina C y D generalmente van a estar, van a predisponer a lo que es el asma. Y si son alérgicos a lo que es los medicamentos como el paracetamol o a la aspirina, también van a predisponer a lo que es el asma, ¿no? ¿Y cuáles son los factores que van a desencadenar? Los alérgenos que van a ser, que son detectados con antígenos en el organismo y van a desencadenar una crisis asmática. También la infección vírica de las vías respiratorias superiores, como por ejemplo, como ya mencioné, el sincital respiratorio, el coronavirus, ¿no? Que ellos vendrían a ser los factores que van a predisponer y van a desencadenar una crisis, ¿no? Asmática. También, asimismo, lo que es el aire frío, el ejercicio e hiperventilación, ya que cuando uno hace ejercicio hay consumo de energía, ¿no? Y va a producir mucho lo que es el CO2 y el mecanismo compensatorio va a ser lo que es la respiración rápida y también superficial para que pueda eliminar el CO2. Entonces, en ese proceso de hiperventilación se va a asociar a lo que es al ejercicio, hiperventilación o también a lo que es el estrés, ¿no? Por ejemplo, lo que va a suceder es que haya un aumento de lo que es las secreciones en las vías respiratorias, pero estas secreciones ya em, va a haber un aumento de la osmolaridad y entonces hace que haya el fluido sea más espeso a nivel de las vías aéreas y también tienen una capacidad de poder aumentar lo que es la presión de macrófagos y también las células las células dendríticas, ¿no? Estas dos células van a estar relacionadas con lo que es la crisis asmática. Pero por eso cuando el asmático se le recomienda que más o menos antes de ejercer, o sea, antes de ejercicio, de 10 a 15 minutos antes de hacer ejercicio, que tome que tome sus inhaladores, que es con beta 2 antagonistas para poder evitar lo que es la crisis, ¿no? Y en cuanto a los fármacos, bueno, se sabe que la primera línea, bueno, el pilar del tratamiento, como bien lo mencioné, son los beta 2 antagonistas, por lo tanto, los que van a antagonizar a los receptores. Beta 2 agonistas. Sí. Como los Antagonistas beta o 2 beta agonistas. beta 2 Sí. antagonistas. Beta 2 agonistas son los que son de la primera línea. Y los antagonistas, como los bloqueadores, como los beta 2 bloqueadores, van a causar asma. Y bueno, el estrés también causa crisis de asma y también los irritantes, muchos factores. Eso es todo, doctor. Bien. Gracias.
El siguiente alumno, ¿qué tema va a exponer? ¿Me escucha bien? Un poquito más alto, por favor. Mayumi Ñaña. Sí, doctora, ahora sí me escuchan mejor, doctora. Si puedes acercarte más al micro, ¿no? Ahora, Ahora sí. ahora. Fisiopatología del asma, ¿no? Ajá, sí, doctora. Uh-huh. Ya, bueno, doctora, voy a explicar con respecto a lo que es la fisiopatología del asma. Voy a presentar dos gráficos. En esta oportunidad, como ya mencionó mi compañera anteriormente, van a existir distintos factores de riesgo, ¿no? En este caso vamos a tomar el ejemplo de un factor, o de un alergeno, de un factor de riesgo externo, ¿no? Vamos a ver que las células dendríticas van a llegar a procesar, van a llegar a procesar los alergenos que los van a llegar a detectar a nivel del lumen, a nivel de las células epiteliales de las vías aéreas, o también a través de sus prolongaciones, o también van a llegar a procesar aquellos alergenos que han llegado a atravesar el epitelio que previamente han sido dañados. Como vemos, las células dendríticas están captando todos estos alergenos. Entonces, estas células van a llegar a migrar hacia los ganglios. Como sabemos, allí van a estar allí se van a llegar a encontrar las células T inmaduras que aún no han sido diferenciadas. Entonces, estas células dendríticas van a migrar hacia los ganglios locales, donde van a llegar a presentar el antígeno, en este caso el alergeno, a las células T vírgenes o las células T no diferenciadas, a través de estos dos receptores como se muestran acá, a través de receptores antígenos de las células T. Este proceso va a llegar a estimular la diferenciación de los linfocitos a linfocitos Th2 o a los linfocitos T-helper, ¿no? Acá como se menciona, se va a dar la diferenciación de los linfocitos. También hay que recordar que se va a llegar a mencionar la participación de los Th1 o de los T-helper 1, las cuales van a llegar a secretar los interferón gamma y van a llegar a regular la inmunidad celular. Entonces, con respecto a los T-helper 2, vamos a ver que van a llegar a migrar y madurar ya pero fuera de los ganglios. Vamos a tener los T-helper 2. Ahora, estos T-helper 2 van a ser células que van a llegar a liberar interleuquina 4, interleucina 6, interleucina 13 o interleucina 5, las cuales van a llegar a promover la producción de las inmunoglobulinas C por parte de los linfocitos B. Estas inmunoglobulinas C se van a llegar a unir a los receptores tanto de los mastocitos, de los basófilos, de los eosinófilos y de los macrófagos, como se muestra en el gráfico. Esto se va a llegar a producir cuando se da una primera exposición, ¿no? Pero cuando se va a dar la fase de la reexposición, el alergeno puede llegar a interactuar de forma muy rápida ya con las moléculas de las inmunoglobulinas E que están unidas a la superficie de las membranas celulares, induciendo una liberación de mediadores, tales como la histamina, la proteasa, las leucotrienos, las prostaglandinas, que estos mediadores se van a llegar a encargar de la contracción de los músculos lisos bronquiales, también de la hipersecreción de los mocos y el aumento de la permeabilidad vascular, que son los signos que se pueden llegar a ver en el proceso del asma, ¿no? Y en forma de resumen, vamos a ver que los antígenos inhalados van a llegar a activar tanto los linfocitos Th1, también el Th2 y los mastocitos en las vías aéreas. Va a llegar a inducir a la producción de mediadores inflamatorios y de citoquinas. También se va a dar la interacción de los linfocitos CD4 y de los linfocitos B. También la síntesis de las inmunoglobulinas E, que es muy importante. La interacción con los receptores de los mastocitos, de los basófilos, de los eosinófilos y de los macrófagos también. Se va a dar la activación de los mastocitos al fijarse los alérgenos. Y por último, se va a dar la liberación de los mediadores, ¿no? Como las histaminas, proteasas, leucotrienos, que van a dar
que van a llegar a producir la contracción del músculo liso bronquial y hipersecreción de moco, ¿no? Eso sería todo, doctora. Bien. Gracias por tu presentación. Ha sido un resumen muy didáctico, donde explica claramente, ¿no?, la fisiopatología, cómo es que se va a producir el asma, ¿ya? Gracias, Mayumi. ¿Quién es el siguiente ponente? Doctora, buenos días. Voy a continuar la ponencia. Paucar Cosio, doctora. Paucar Cosio Joseph, creo que es, ¿no? Sí, sí, doctora. A ver, te escuchamos. Bueno, voy a continuar. Sobre todo las manifestaciones clínicas, la presentación clínica del asma bronquial. Bueno, como mis compañeros han estado hablando, pues, no justamente pues, de la fisiopatología, vamos a ver qué es lo que ocasiona justamente estas, ¿no? El que desencadena el asma, ¿no? Entonces, tenemos que recordar que hay triadas, ¿no?, que nos van a ser importantes para nosotros. Dentro del asma, la principal triada es la que un paciente que se presenta con tos, ¿no?, con disney y sibilancias. Pero esta tos es importante, ¿no?, que es una tos seca y que a menudo, ¿no?, es sobre todo por las noches, se puede desencadenar, como dijo mi compañero, también por el ejercicio, también con la exposición a desencadenantes como irritantes, ¿no?, sobre todo puede ser aire frío, alérgenos, hasta humo, ¿no? Entonces, esto es importante, este tipo de tos es una tos no productiva, es una tos, ¿no?, justamente con esas características. Además, también tenemos la disnea, que no sea pues, de origen cardiológico, de otro tipo. Es una disnea justamente que va a presentar el paciente junto con las sibilancias, ¿no? Estas sibilancias van a ser, sobre todo, son silbidos agudos y van a ser sobre todo al expirar, ¿no? Entonces, justamente aquí tengo una pequeña audio de lo que es las sibilancias expiratorias, que son clásicas del asma, ¿no? Voy a un momento, por favor. Podemos observar aquí. Entonces, cuando nosotros vamos a auscultar, ¿no?, vamos a observar que justamente en la auscultación la fase expiratoria va a ser prolongada, ¿no? O sea, al momento de expirar el aire, vamos a encontrar esas sibilancias, ¿no? Entonces, esto es lo característico que vamos a encontrar, sobre todo cuando vamos a hacer la auscultación. Pero además de eso, dentro de nuestra percusión, vamos a ver lo que es la hiperresonancia justamente del tórax, ¿no? Además, también otra característica dentro de la clínica que vamos a encontrar aquí es que el paciente va a sentir justamente una opresión torácica, ¿no? Y para esto vamos a tener que clasificar el asma justamente en tres tipos, ¿no? El asma intermitente, el persistente, que es crónica, y el asma típico, justamente que voy a continuación. Entonces, dentro de las formas clínicas del asma, tenemos que ver los tres, ¿no? El intermitente, el crónico y el atípico. Lo principal en el intermitente es justamente que aquí la disnea va a tener sibilancias, pero la intensidad va a ser variable, ¿no? Va a tener este asma intermitente periodos que son asintomáticos, o sea, periodos en los cuales el paciente se manifiesta tranquilo, ¿no? Pero va a después presentar justamente las crisis asmáticas. Este asma intermitente sobre todo se da en la infancia, más o menos se diagnostica el asma generalmente con mi compañera a los 7 años, y después vamos a encontrar pues ya a pacientes adultos que ya vienen con el asma, ¿no? Que ya esto. Y también puede ser este asma intermitente desencadenado justamente por causas alérgicas, ¿no? O también puede ser que no también. Eh, este asma intermitente tiene la crisis asmática que voy a presentar después, tiene una intensidad variable, o sea, no es una intensidad determinante, pero aquí lo importante es que dentro de este asma tiene dificultad sobre todo al inspirar, ¿no? O sea, no tanto al expirar, sino al inspirar. Y ese tipo de asma tiene un buen pronóstico, es tratable, es fácilmente, ¿no?, controlable. En cambio, tenemos el asma crónica o el asma persistente, ¿no? Que aquí sí vamos a tener un paciente que va a continuar justamente con tos y con sibilancias, ¿no? En el caso del asma intermitente no presenta tos, sino sobre todo dificultad, pero aquí sí tenemos tos y sibilancias.
Además que la disnea es oscilante, ¿no? Y también tiene una intensidad variable. Esta asma crónica persistente es un asma que sobre todo vamos a ver que se va a presentar por las noches, ¿no? Y este asma justamente que le digo, ¿no? Después de que un niño de repente no ha sido bien tratado, de repente ya es un adulto, este va a ser presentado sobre todo en la edad adulta, ¿no? También puede ser ocasionado por una etiología, como me dijo mi compañera, de algún virus. Y también ¿no? Va a ser justamente dependiente a los cambios climáticos, de repente ¿no? A las estaciones más húmedas, a las situaciones anímicas y también cuando se van a presentar algunos irritantes en el ambiente en el cual está viviendo, ¿no? Entonces, este tipo de asma tiene un pronóstico un poco más delicado, es un peor pronóstico, ¿no? Y después tenemos justamente el asma típica que no cumple con ninguno de los dos, pero tiene características de ambos, que justamente tiene tos, además de tos, y también las sibilancias, pero esto sobre todo va a haber una disnea con el esfuerzo, ¿no? Cuando el paciente va a presentar una actividad física, o de repente a subir las escaleras, o de repente incluso viajar, ¿no? A algún lugar que en altura, o justamente va a presentar este asma, ¿no? Aquí sí vamos a ver lo que es la presión torácica, que el paciente siente que no, que siente presión sobre el pecho. Y aquí, pues, justamente con los broncodilatadores que vamos a encontrar, ya en el tratamiento que va a explicar el compañero más adelante, va a ser justamente reversible, solamente como un periodo aislado, ¿no? No va a ser justamente persistente, ni va a ser recurrente, ni va a ser crónico. Entonces, dentro de nuestra clínica también tenemos que recordar que es un ataque asmático, ¿no? En un ataque asmático, cuando vamos a ver un paciente, no solamente vamos a ver un paciente que tiene dificultades para respirar o que de repente tiene tos, sino que también va a estar ansioso, además de disneico, ¿no? O sea, va a estar extremadamente disneico, que le falte el aire, ¿no? Y va a justamente utilizar los músculos accesorios de la respiración para poder ayudarse en su respiración, ¿no? Los pulmones van a estar muy insuflados, hiperinsuflados, y ya vamos a encontrar justamente los roncos y los sibilantes, ¿no? Además también, este paciente, dado la dificultad que tiene para respirar, va a haber una taquicardia y también el pulso, ¿no? Recordemos el pulso paradójico. Como decía, dentro de esto no, a pesar que hay mucosidad, ¿no? Justo por eso se disminuye la luz de los bronquios, no va a haber justamente la tos productiva, ¿no? Entonces, va a haber un esputo escaso y un esputo viscoso, sobre todo, es bien viscoso, ¿no? Entonces, de aquí vamos a ver que si este ataque asmático va a continuar, ¿no? Ya va a haber un estado mal asmático que se clasifica que esto va a haber justamente cuando el ataque va a continuar por horas, hasta días, ¿no? Pero esto de aquí no va a disminuir a pesar que el paciente va a tener un broncodilatador, ¿no? Lo característico, lo que siempre utiliza. Entonces ya aquí va a haber justamente de tanto tiempo que estaba con el ataque asmático, va a haber un signo de agotamiento, el paciente va a estar deshidratado, ¿no? Justamente por la aspiración perdemos el agua, va a haber cianosis y también ¿no? Taquicardia, ya una taquicardia muy exacerbada. Entonces esto es lo que debemos tener en cuenta justamente en la parte clínica del asma, doctora. Esto sería todo por mi parte. Clínico, la clasificación de asma, ¿no? Intermitente, persistente y atípica. El otro punto que sigue, ¿cuál es? Doctora, buenas Gracias, días. Yossi. Bien, doctora, gracias. Elías Ortega Chávez, ¿no? Sí, doctora, voy a hablar sobre ¿Qué diagnóstico. tema va a hacer Elías Ortega Chávez? Diagnóstico, doctora. ¿Logra escuchar? Un poquito más alto, diagnóstico, ¿no? Sí, doctora, voy a hablar sobre Ya. diagnóstico. Sí, ahí está. Puedes Ya. empezar. Ya, doctora. Bien, dentro del diagnóstico del asma, lo primero que debemos tener en cuenta es, han expuesto justamente, yo sé que expuso la sintomatología de esos pacientes con su tríada clásica, ¿no? Pero tenemos que también realizar una adecuada anamnesis, ¿no? Tenemos que revisar bien la historia clínica porque tenemos que irnos sobre todo a la parte de antecedentes personales y familiares, ¿no? Dentro de los antecedentes personales, estos pacientes hay que averiguar si han tenido procesos de rinitis alérgica o cursan con procesos de rinitis alérgica, si por ahí tienen una alergia alimentaria, ¿no? Para diagnosticar, para hacer diagnósticos diferenciales, ¿no?
También dentro de los antecedentes personales hay que averiguar en la historia clínica si estos pacientes en qué entorno viven, en qué hábitat viven, ¿no? Y si hay o no presencia de mascotas, ¿no? Porque varios de estos pacientes asmáticos no son tolerables, por ejemplo, a perros o a gatos, no sé si hay alguna mascota en casa, ¿no? Hay que averiguar. Dentro de los antecedentes familiares, bueno, la carga genética es muy importante, ¿no? La carga genética porque puede haber padres o hermanos que cursen con asma, entonces la predisposición de estos pacientes pediátricos, sobre todo porque se ve más que todo en pacientes pediátricos, es muy alta, ¿no? La carga, la predisposición que pueden tener, ¿no? Entonces, no solamente vamos a cursar dentro del diagnóstico con la sintomatología, sino que hay que revisar también la historia clínica, ¿no? En los puntos que les estoy mencionando. Bueno, para hacer un diagnóstico definitivo de asma, el gold estándar siempre va a ser la espirometría, ¿no? La espirometría es la prueba que nos va a indicar el diagnóstico de asma, ¿no? Son la espirometría o pruebas de función pulmonar, sugiere justamente la GINA, la escala, sugiere que la guía, sugiere que se realiza a partir de estas pruebas de función pulmonar a partir de los 6 años, ¿no? Sobre todo en pacientes que tienen carga genética, inclusive desde, bueno, en la práctica creo, si no me equivoco, se hace a partir de los 8 años, pero la guía sugiere a partir de los 6 años. Bueno, la espirometría básicamente se va a usar para procesos obstructivos, ¿no? Para hacer el descarte de patrones obstructivos, ¿no? Como EPOC o como el asma mismo, ¿no? ¿Qué más? Me va a limitar justamente la limitación al flujo de aire inspirado, ¿no? Recuerden las dos curvas que evalúa la espirometría, ¿no? Volumen-flujo, ¿no? Y la otra curva que mencionaba justamente claro, flujo-volumen y la curva de volumen, no recuerdo muy bien, son dos curvas que se va a evaluar en esta espirometría. Y justamente, ¿qué se va a ver en el asma? En el asma se espera que básicamente un volumen expiratorio forzado en el primer segundo menor de 80%. Menor igual, dice la guía, pero menor, más o menos son 80% en esta prueba de espirometría, ¿no? Y siempre se va a realizar el test de reversibilidad en estos pacientes con asma, ¿no? Ese es muy, muy importante, el test de reversibilidad o test de broncodilatación positiva, ¿no? A los pacientes que tienen sospecha de asma, ¿no? ¿Y de qué trata? Vamos a verlo a continuación, ¿no? La prueba de broncodilatación o el test de reversibilidad se le hace al paciente justamente, a ver, tenemos un paciente que acude, ¿no? Por sospecha de asma. Primero le vamos a hacer la prueba de espirometría normal. Luego de ello, se le va a pedir al paciente que inhale un beta-2 un beta-2 agonista, por ejemplo, de acción corta, que puede ser el salbutamol. Se le va a pedir que inhale y a los 15 minutos después de inhalado, se le va a realizar otra prueba de función pulmonar, otra espirometría, para evaluar justamente el comportamiento de este volumen expiratorio forzado al primer segundo, ¿no? Si este marcador aumenta en un 12%, podemos catalogarlo como asma, ¿no? Por ejemplo, si al primer segundo, en una prueba basal, en una prueba inicial, por ejemplo, nos sale en un 60 o no, en un 72, por ejemplo, en un 72, y le aplicamos este beta-2 adrenérgico de acción corta, que es el salbutamol, y a los 15 segundos aumenta en 15, aumenta de 72, por ejemplo, pasa 87, pasa 88, más de 12% lo podemos catalogar como asma, ¿no? Si es de menos de 12%, pues ya estamos hablando justamente de un proceso obstructivo crónico, un EPOC, podemos sospechar, ¿no? Entonces, esta prueba es muy importante justamente para un diagnóstico diferencial que nos puede dar entre asma y EPOC, que se puede confundir, ¿no? Entonces el test de reversibilidad es muy, muy importante para estos pacientes con asma, ¿no? Dentro del diagnóstico cursa con otras pruebas diagnósticas que se puede pedir. Bueno, ya hemos visto en la fisiopatología que puede haber un comportamiento de los eosinófilos normales, ¿no? Podemos pedir, por ejemplo, eosinofilia, si hay elevada cantidad de eosinófilos en sangre. Podemos el comportamiento también de la inmunoglobulina E en suero, podemos pedir también eso. Podemos, los espirales de Kurshaw o los cristales de Charcot en esputo también se puede ver. Y algunas pruebas alérgicas cutáneas adicionales, ¿no? Otras pruebas diagnósticas, pero la gold estándar va a seguir siendo la espirometría, ¿no? Para poder
detectar el asma. Bueno, en pacientes pediátricos hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque no todo lo que va a silbar va a significar asma. Podemos tener, por ejemplo, otras enfermedades que podemos aplicar diagnósticos diferenciales, ¿no? Podemos ver una enfermedad de la vía superior, por ejemplo, una sinusitis, se puede confundir, una rinitis alérgica, se puede confundir. Los procesos obstructivos, podemos tener una aspiración de cuerpo extraño, tranquilamente pueden hacer también sintomatología de asma. Podemos también tener unas anomalías congénitas, un poco menos frecuentes, pero anomalías congénitas, ¿no? Como un enfisema lobar congénito, un quiste broncogeno, ¿no? Broncógeno. Y bueno, otras causas pueden ser unos síndromes aspirativos por disfunción o reflujo gastroesofágico o unas cardiopatías congénitas, ¿no? Son diagnósticos diferenciales que se va a basar, ¿no? Eso sería todo, doctora. Bien, gracias. Elías, ¿no? Elías es tu nombre. En cuanto Sí, al doctora. diagnóstico, como bien ya lo he mencionado, el gol estándar es la espirometría, que el GINA recomienda a partir de los 6 años, pero realmente en la práctica se recomienda a partir de los 8 años. ¿Cuál es la razón? De que los niños no entienden la indicación para hacer la prueba, ¿no? Uno tiene que explicarle, tome aire todo lo que pueda, llene sus pulmones de aire. Luego, sople con fuerza tratando de botar todo el aire que inspiró. Entonces, muchas veces esa indicación, un niño de 6 años no lo comprende totalmente y hace mala prueba. A un niño de 8 tampoco entiende bien para hacer la maniobra de espirometría. Por eso es que se recomienda a partir de los 8 años, ¿no? El otro punto a tratar, gracias Elías. ¿Cuál es? Sí, doctora, buenos días. Es tratamiento. Tratamiento. Sí. Hola Diego, ¿cómo estás? Buen día. Doctora, buenos días. Vamos a reencontrar. Igualmente. A ver, tratamiento. Ya, bueno, continuando con la exposición del asma, vamos a continuar del tratamiento del asma. Mi nombre es Diego Pantoja Ramos. Bueno, ahora, hoy en día ya se han realizado algunos cambios en lo que es en el tratamiento del asma. Ya no es usual que se utiliza el beta-2 adrenérgico de acción corta para el uso del tratamiento como de primera línea para el asma, ¿no? Ahora se han realizado algunos cambios por algunos conceptos que se han diferenciado y algunos conceptos que se han aclarado en lo que es en GINA, ¿no? Ahora hay que recordar que GINA es la iniciativa global para el asma, en la cual en los cambios que se han realizado es que los controladores se inicia desde el paso 1. Ahora, cuando hablamos de controladores, hablamos de los corticoides inhalados, ¿no? También el tratamiento combinado con los corticoides inhalados y los beta-2 adrenérgicos de larga duración, y también el uso de la inmunoterapia sublingual. Como aquí hay una pequeña diferenciación, cómo ha ido cambiando GINA en lo que es en el tratamiento del asma con el pasar de los tiempos, con el pasar de los años. Por ejemplo, se ve en el paso 1 nada más, vamos a observar que en GINA se utilizaba en el 2017 como en el paso 1 para primer tratamiento, que es el beta-2 adrenérgico de acción corta. En GINA 2 igual se seguía también con ese pensamiento, utilizar el beta-2 adrenérgico de acción corta, pero ya en cambio en GINA 2019, que se han realizado los nuevos cambios, ahora se recomienda utilizar el corticoides inhalados, que es el formoterol, a dosis bajas según la razón necesaria del paciente, ¿no? Luego igual, como tratamiento alternativos, seguía dosis bajas del corticoide inhalados cada vez que se toma el beta-2 adrenérgico, ¿no? Ahora, por seguridad, GINA no recomienda más el uso del beta-2 adrenérgicos solo en el paso 1 del tratamiento.
Esta decisión se basa en la evidencia de que el uso del SABA solo incrementa el riesgo de exacerbaciones severas y que agregando un corticoide inhalado se reduce significativamente este riesgo, ¿no? Jean ahora recomienda que todos los adolescentes y adultos con asma deben recibir tratamiento con un corticoide inhalado en caso de síntomas en dosis bajas, ¿no? Para reducir el riesgo de exacerbaciones graves. Para ello se utiliza un diagrama en el cual se personaliza el tratamiento del asma para cada tipo de paciente. Todos los pacientes no ingresan de la misma manera o no presentan los síntomas de la misma manera, ¿no? Para ello se realiza primero la evaluación, luego lo que es el ajuste del tratamiento y la respuesta y la revisión de la respuesta al tratamiento, ¿no? Obviamente que no solo se trata de medicamentos para el tratamiento y no es una talla única para todos, ¿no? Ahora, para el tratamiento, según los nuevos cambios que se han realizado, para la elección del tratamiento del controlador preferido en el paso 1, se utiliza el corticoide inhalado, el formoterol, a dosis bajas según sea necesaria, ¿no? Y como otra opción sería que se utilice el corticoide inhalado a dosis bajas cada vez que se toma el beta-2 adrenérgico de acción corta, ¿no? Como paso 2 seguía los corticoides inhalados a dosis bajas diario o el corticoide inhalado a dosis bajas según sea necesario. O como otra alternativa en el paso 2 es el uso de los antagonistas de receptores de leucotrienos o el uso de los corticoides inhalados a dosis bajas que se toma cada que se toma el beta-2 adrenérgico, ¿no? Ahora, ya hemos terminado el paso 1 y el paso 2. Sabemos que el paso 1 y el paso 2 es donde es la parte que pertenece al asma leve, ¿no? En la cual se podría controlar al paciente según las manifestaciones del número de síntomas que presenta el paciente, ¿no? Ahora ingresamos al paso 3, en la cual se utiliza dosis bajas de corticoides inhalados más el beta-2 adrenérgico de larga duración. También se podría utilizar dosis intermedias a dosis bajas más el antagonista de receptores del leucotrieno, ¿no? Y en el paso 2, el uso de dosis intermedias de corticoides inhalados más el beta-2 adrenérgico y como otra alternativa es dosis altas de corticoides inhalados más la agregación de los tiotropios o agregación de los antagonistas de los receptores del leucotrieno, ¿no? Y luego en el paso 5, ahora, cabe recalcar tanto que el paso 4 y el paso 5 es donde pertenece al tratamiento del asma grave, ¿no? En el paso 5 es el uso de dosis altas de los corticoides inhalados y los beta-2 adrenérgicos de larga duración y refiere en las investigaciones fenotípicas que se agregue terapia a heterotropio de las de las inmunoglobulinas E, de las anti-leuquinas 5 y el receptor 5 y de las anti-interleuquinas del receptor 4, ¿no? Y también como otra alternativa sería agregar dosis bajas de los corticoides orales sistémicos, pero también considerar los efectos secundarios que puede producir el paciente, ¿no? Y como tratamiento de rescate, en una crisis asmática se podría utilizar el corticoides inhalados a dosis bajas según sea necesario para el paciente, o también el uso de la antagonista beta de acción corta, ¿no? Pero este siempre acompañado de su corticoide inhalado. Bueno, el tratamiento de niños también varía en algunos casos. Por ejemplo, en el paso 2, igual se utiliza la dosis baja del corticoide inhalado o también el uso del antagonista de los receptores de leucotrienos o también el curso corto de los corticoides inhalados, ¿no?
Igual así continuamente va cambiando en algunos casos en lo que es el tratamiento pediátrico. Bueno, ahora en el paso 1, solamente para poder poner énfasis, he puesto esta diapositiva, es para pacientes con síntomas menos de 2 veces, ¿no? En lo cual es en el tratamiento del paso 1. Entonces son síntomas menos de 2 veces por mes y sin factores de riesgo para exacerbaciones, ¿no? En la cual se utiliza dosis bajas, como ya mencioné, los corticoides inhalados, y como evidencia tiene que la evidencia indirecta con una larga reducción en exacerbaciones severas versus el uso del beta-2 adrenérgico, ¿no? En solo. Y lo que manifiesta es que hay una alta importancia dado a la reducción de exacerbaciones en el uso del corticoides inhalados, una alta importancia para evitar mensajes confusos sobre los objetivos del tratamiento del asma y una gran importancia dada a la mala adherencia de los corticoides inhalados de uso regular en pacientes con síntomas infrecuentes, ¿no? Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Doctora, está con su micro apagado, creo. Sí, Diego, yo estaba hablando, pero el teléfono, el audio estaba apagado, el micro. Bien, es importantísimo en esta parte de la exposición los cambios que ha introducido el GINA en cuanto al tratamiento de asma. Esto es reciente, por decirlo, reciente al año 19, ¿no? Porque por mucho tiempo hemos venido siguiendo las estrategias que recomienda el INA, como dice que es la estrategia global para el asma a nivel mundial, y esto no variaba, pero miren, de aquí ya a 2 años, el INA introduce modificaciones muy importantes que es necesario fijarlas en nuestro disco duro. Por ello le voy a pedir a Diego que retrocedamos a esta parte, a los cambios del GINA, haciendo una recopilación de estos datos para remembrar estos cambios que introduce el GINA, que es prioritario e importantísimo, porque de aquí para adelante prácticamente el tratamiento del asma también ha cambiado. A ver, Diego, te voy a agradecer una repetición de los cambios introducidos por el GINA y sustancialmente qué es lo que ha cambiado. Lo has dicho, pero yo te estoy pidiendo que lo vuelvas a repetir. Sí, bueno, los cambios que se han realizado con los pasajes de los tiempos, como ya mencioné, es que antiguamente se utilizaba solamente el beta-2 adrenérgico como uso de tratamiento de primera línea y también como uso de rescate, ¿no? Pero eso se decía que solamente el beta-2 adrenérgico se utilizaba para abrir los bronquios, ¿no? Esa es su función del beta-2 adrenérgico. Pero se dice que el asma no solamente hay una vasoconstricción de los bronquios, sino que hay una inflamación bastante severa y esto produciendo que se exacerbe el tratamiento más adelante, ¿no? Es por ello que se hizo ese cambio, el uso del SABA al uso del corticoides inhalados, ¿no? A dosis bajas según sea necesario. Eso es en el paso 1. Ahora, antiguamente también el paso 1 no se agregaba ningún medicamento, solamente se utilizaba como un dosis único de rescate, el SABA, y ya no se daba más. Y solamente se esperaba que el paciente pase al paso 2. Pero ahora el GINA nos dice que es obligatorio que el paciente inicie el tratamiento del paso 1 con su corticoide inhalado y así continuando si es que el paciente exacerba al paso 2 o al paso 3 o al paso 4, ¿no? Y así cambiando el medicamento. Como mencioné, en el paso 1 solamente era el uso del
corticoides inhalados a dosis bajas según sea necesario, y en el paso 2 es utilizar los corticoides inhalados a dosis bajas diario, o también el corticoides inhalados a dosis bajas según sea necesario, ¿no? Y ya en el paso 3, dosis bajas de corticoides inhalados más el uso ¿cómo se llama? De su beta 2 adrenérgico de larga duración, ¿no? Antes, en el paso 3, también se utilizaba su corticoide inhalado más su beta 2 adrenérgico de corta duración. Pero esto no lo veía conveniente Gina, entonces por eso que lo cambió también su corticoide inhalado más su beta 2 adrenérgico de larga duración, ¿no? En el paso 4 igualmente sus dosis intermedias de corticoides inhalados más su beta 2 adrenérgico de larga duración, ¿no? Y esto va cambiando según el ajuste de tratamiento del paciente que requiera, ¿no? Como mencioné, todos los pacientes no manifiestan de la misma manera los síntomas del asma o no se adaptan a los tratamientos del asma de la misma manera. Entonces, por eso que Gina nos da ciertas alternativas que nos podría ayudar al médico para poder realizar su tratamiento adecuado, ¿no? Ello significa entonces el cambio sustancial que ha introducido el Gina es el uso de corticoides desde el paso 1, ¿no? En reemplazo de los beta 2 adrenérgicos de acción corta, ¿no? Sí, exacto. Ese sería el cambio sustancial que ha utilizado el Gina, porque ustedes saben, en tratamiento de asma se tenía hasta el año 19, llegaba el paciente asmático y se le indicaba un beta 2 agonista, un beta 2 adrenérgico de acción corta, un SABA. Pero ¿qué es lo que ahora postula el Gina o qué es lo que ha introducido el Gina? El uso, el reemplazo de este SABA por corticoides inhalados a dosis bajas. Y así sucesivamente continuar el tratamiento, como bien lo ha explicado Diego, en los pasos 2, 3 y 4, con corticoides a dosis bajas, ¿no? E introducción de beta 2 adrenérgicos de larga duración o de acción o a un plazo prolongado, ¿no? Inclusive anteriormente, como mencioné, en las crisis asmáticas se utilizaban el beta 2 adrenérgico como primera línea, ¿no? Entonces, para poder tratar al paciente, pero hoy en día el GINA nos recomienda que se utilice primero el corticoide inhalado a dosis bajas y ver cómo el paciente se ajusta al tratamiento. Y si no le hace un efecto, un efecto que le controle el asma, entonces recién se le coloca el beta 2 adrenérgico de acción corta, ¿no? O sea, lo que prácticamente enfatiza es en el uso de corticoides inhalados, ¿no? Sí. Desde el paso 1, lo que anteriormente era el uso de beta 2 adrenérgicos, ya sea de acción corta o de acción larga, un SABA o un LABA, ¿no? Bien, entonces creo que esta parte está clara. Muchas gracias, Diego, por la presentación. Y creo que nos queda un último punto. ¿Cuál es? Hola, Melissa. Sí, creo que es el compañero Leonardo. Leonardo Pérez Acuña, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Desde ayer no está Leonardo. ¿Alguien sabe si tiene algún problema o qué pasó con él? Sí, doctora, yo soy de su grupo de práctica y ayer también faltó y me comentó que tenía problemas de salud. Ah, no me digas que está con COVID. No me especificó, pero dijo que iba a traer su documentación respectiva porque faltó. Ya. Sí, porque ayer también lo llamé y no estuvo. Recuerdo yo de Leonardo Pérez Acuña, de Diego Pantoja, porque han sido mis alumnos en la semiología, ¿no? Joseph Paucar también, ¿no? José Carlos, Joseph Carlos, ¿no? Y ellos han sido
una rotación de semiología conmigo, por eso les dije, después nos volvemos a reencontrar. Bien, ¿y qué tema iba a exponer Leonardo? La parte del pronóstico, doctora. Pronóstico. Bueno, entonces vamos a hacer una recapitulación del asma, ¿no? Ya ustedes han escuchado las exposiciones muy concisas para que puedan quedar en nuestra memoria o en nuestro chip, en nuestro disco duro, como siempre les digo, lo básico, lo elemental, ¿no? En asma. Han empezado por la definición. A ver, ¿cómo se define el asma? ¿Qué dicen ustedes? La participación de todos ustedes, ¿no? No solo de los 7 ponentes, sino de los, ¿cuántos son? 20 y tantos, ¿no? A ver, independientemente de los ponentes o expositores, ¿cuál es la definición de asma? ¿Quién se anima a responderme? Por supuesto, no el expositor, ¿no? A ver, ¿alguien que quiera participar? Porque la idea de que los alumnos ahora hagan la clase invertida, o sea, tomemos esta metodología de clase invertida, es decir, los alumnos hacen la clase, participan en todo, y el docente actúa como moderador, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? De que todos participen, dando alguna opinión o la definición para ir sacando las conclusiones del tema. A ver, ¿alguien se anima? Bueno, doctora, en cuanto a la definición del asma, podría ser que es una afección en la que las vías respiratorias se estrechan, ¿no? Lo que puede producir mayor mucosidad y esto ocasiona una dificultad respiratoria, todo el cuadro clínico característico, pues, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir en asma? Es una inflamación, ¿no? Básicamente, Claro. una inflamación de la mucosa bronquial. Eso es lo básico. A ver, acá hay un resumen, asma bronquial. Vamos a ver, ¿ya? ¿Quién me habló? ¿Participó en la definición? ¿Quién acaba de participar? ¿Qué alumno? Morales Ángel, doctora. Morales, muy bien, Morales. A ver, ¿se ven las diapositivas? No. Sí, doctora, sí se visualiza. Sí se ve, ¿no? Entonces, miren, definiendo el asma, ya vayamos a, como le digo, a la parte de las conclusiones, vayamos sacando nuestras conclusiones, qué es lo fundamental o lo que debemos enfatizar en cada patología, ¿no? En este caso, el asma es un trastorno inflamatorio crónico de las vías respiratorias acompañado de hiperreactividad bronquial. Y se va a presentar una obstrucción variable y reversible del flujo aéreo, cuando estas vías se ponen en contacto con una serie de factores de riesgo. Esa es prácticamente la definición de asma. Y recuerden ustedes que hay una hiperreactividad bronquial y hay una obstrucción al flujo aéreo, pero esta obstrucción es totalmente reversible con el test de post-broncodilatación que ya lo ha explicado su compañero al hablar de espirometría, ¿no? Cuando hay un test de post-broncodilatación mayor del 12%, o sea, el BEPS-1 mejora en 12% o más, entonces hablamos que hay un test de reversibilidad completo y se trata de una patología asmática. De lo contrario, estamos hablando de EPOC, ¿no? Ya eso queda claro. Sí, ¿Qué va a implicar o qué involucra esta hiperreactividad bronquial, esta inflamación de la mucosa bronquial? Va a implicar broncoconstricción, tapones de moco, aumento de la inflamación, y ello conlleva a las exacerbaciones del asma que se van a evidenciar como crisis o ataques, ¿no? La exacerbación define un episodio agudo o subagudo de empeoramiento progresivo de la dificultad respiratoria que tiene el paciente de una intensidad variable, ¿no? ¿Cuál es la etiopatogenia?
como bien ustedes lo han explicado, existen múltiples factores que van a intervenir en la etiopatogenia del asma. Aquí tenemos un cuadrito, miren, se habla de que en el asma hay carga genética, ¿no? Participan los cromosomas 11Q, 13Q, 5Q, 31 y 32, y ellos van a producir la hiperreactividad bronquial. Por ello es muy importante, al hacer la historia clínica de un paciente asmático, antecedentes familiares, ¿no? Si el padre es asmático, si la madre es asmática, o incluso retrospectivamente el árbol genealógico, abuelos, tíos, porque ya se ha descrito que existe carga genética en cuanto a asma, ¿no? Y otros factores que intervienen en la etiopatogenia, el ambiente, la polución o la contaminación ambiental, y los factores de riesgo identificados, es decir, por ejemplo, en la exposición laboral, como lo han mencionado, los panaderos o aquellos que trabajan con pinturas, con látex, ¿no? O manipulan detergentes, ceras, todo ello constituyen factores de riesgo para que pueda producirse una hiperreactividad bronquial, más aún si el paciente tiene carga genética, ¿no? Tenemos los factores de riesgo y los elementos desencadenantes del asma. Tenemos factores endógenos, la predisposición genética que ya se ha mencionado, la atopía, la hipersensibilidad de las vías respiratorias, el género, quiere decir que es más frecuente en pacientes del sexo masculino, y también se describe en la literatura la etnia como interrogantes, ¿no? Otros elementos desencadenantes de esta hiperactividad bronquial, tenemos los alergenos, infecciones por virus de la vía aérea alta, el ejercicio, la hiperventilación, también puede producir hiperactividad bronquial, el aire frío, cuando está expuesto al dióxido de azufre, hay fármacos también que pueden producir hiperactividad bronquial y con ello broncoconstricción. Entre ellos tenemos los bloqueadores beta, el ácido acetilsalicílico. El estrés también va a producir broncoconstricción. Los irritantes, como les había mencionado, aerosoles domésticos, humos de pinturas, exposición a la harina, las panaderías. La polución ambiental, tenemos los factores ambientales, alergenos en espacios techados, alergenos en espacios abiertos, sensibilizantes ocupacionales, el tabaquismo pasivo, infecciones respiratorias, la obesidad también se está considerando como un factor de riesgo para la broncoconstricción bronquial, e infecciones víricas e incipientes. ¿Qué es lo que se va a producir en el asma bronquial? Un remodelado de las vías aéreas. Ustedes habrán escuchado o van a escuchar remodelación de las vías aéreas en asma bronquial. Observen ustedes acá, hay un tapón mucoso con células inflamatorias atrapadas, hay metaplasia de las células caliciformes, algo parecido en la bronquitis crónica que vimos ayer, hay infiltrado de células inflamatorias en la submucosa, engrosamiento de la membrana basal, y lo que va a ocurrir es una hipertrofia del músculo liso de las vías respiratorias, ¿no? Es decir, un engrosamiento del músculo liso en las vías respiratorias, y todo ello conlleva a la obstrucción de la luz bronquial. Entonces, al no fluir el aire libremente, entrada y salida de aire, es que se producen las sibilancias, muy características, como ya lo había expuesto uno de sus compañeros, incluso nos hizo escuchar los sibilantes expiratorios que vamos a escuchar en el asma bronquial. Formas clínicas, también lo mencionó Joseph, si no me equivoco. Las formas clínicas de asma son asma intermitente, asma persistente o crónica y asma atípica. Él describió punto por punto estas formas clínicas de asma. La clasificación del asma, tenemos que el asma se va a clasificar según su severidad y según los niveles de control. Según su severidad puede ser leve, moderada y severa. Según los niveles de control, tenemos un asma parcialmente controlada, un asma no controlada y un asma controlada.
Entonces recuerden, se clasifica por severidad y por niveles de control. La clasificación del asma, ya lo han explicado también muy bien, es propuesta por el GINA. El GINA, como ya se ha dicho, es una estrategia global para el asma. ¿Cómo clasifica el GINA el asma? Intermitente, persistente leve, persistente moderada y persistente severa. Esta clasificación es la que actualmente se sigue y la que es básica para el tratamiento. Y como ya lo hemos visto, tiene modificaciones. Después de mucho tiempo, el GINA está introduciendo modificaciones en cuanto al tratamiento del asma de acuerdo a los pasos, ¿no? Para describir paso 1, paso 2, hasta el 5, ¿no? O steps en inglés, ¿no? Aquí tenemos un cuadrito de la clasificación de la gravedad del asma en adultos, como ya se había clasificado en intermitente, persistente leve, persistente moderada y persistente grave, de acuerdo a la sintomatología, enfatizando lo que es la función pulmonar. Fíjense ustedes, el BEPSU-1, en muchos casos donde no hay un espirómetro, podemos tomar un pico de flujo, o sea, si hay un flujómetro, ¿no? Y van a ver que en el intermitente, la función pulmonar, el BEPSU-1 está normal, mayor de 80%, en el persistente leve también está en 80%, en el persistente moderado va mayor de 60 a menor de 80%, se mantiene en este rasgo, y cuando el asma es persistente grave, el BEPSU-1 va a bajar a menos o igual del 60%. Entonces también esto es lo básico, lo que se establece de acuerdo al examen de espirometría. Y el tratamiento va a estar en función de los valores espirométricos. En caso no haya un espirómetro, un flujómetro para medir el pico de flujo, ¿no? Lógicamente las exacerbaciones en el asma persistente grave se van a presentar 2 o más al año, y en el asma intermitente no hay exacerbaciones. La otra clasificación de asma según los niveles de control del asma, tenemos, que les había dicho, asma controlada, parcialmente controlada y no controlada. Basándonos enfáticamente en lo que es la función pulmonar o la espirometría, en el asma controlada, el BEPSU-1 o el índice de TIFE-NO va a estar normal. En el asma parcialmente controlada tenemos que el BEPSU-1 está en menos del 80% del valor previsto. Si recordamos que los valores normales de los ítems espirométricos son de 80 a 100%, en el asma parcialmente controlada vamos a tener menos del 60%, y en la no controlada va a ser menos o igual al 60%, ¿no? Y a este paciente en asma no controlada tiene 3 o más características del asma parcialmente controlada y se presenta la sintomatología en cualquier día de la semana o en cualquier momento de la semana. La clasificación de las exacerbaciones se clasifican de acuerdo al asma, si es leve, moderada o severa, siendo el parámetro ya final o de mayor severidad es ya el inminente paro respiratorio. ¿Qué parámetros consideramos en las exacerbaciones? Dificultad respiratoria, el estado de conciencia, la frecuencia respiratoria. Miren, en la leve está aumentada, en la moderada también está aumentada, en la severa, que es más de 30 milímetros por mercurio, hace uso de los músculos accesorios. En la leve habitualmente no, la moderada sí utiliza los músculos accesorios en la respiración, y la severa está presente, y en el inminente paro respiratorio va a haber un movimiento tóraco-abdominal paradójico. Parámetros que se toman en cuenta en cuanto a la clasificación de exacerbaciones, tenemos los sibilantes, ¿no?, que son moderados a predominio expiratorio, el asma leve, en la moderada es audible, en la severa es audible, y aquí hay algo característico, cuando ya hay un inminente paro respiratorio, o sea, está muy grave, ya no se escucha sibilantes, o sea, y en un paciente en crisis asmática de emergencia,
y yo no le escucho ruidos, no le escucho sibilantes, que es lo que debo escuchar, es grave. Hay que estar alerta porque este paciente va a hacer un paro respiratorio, ¿ya? Las pulsaciones en el inminente paro respiratorio vamos a tener bradicardia, en el asma leve vamos a tener menos de 100, la moderada de 100 a 200 y en la severa mayor de 120. ¿Cómo está el oxígeno al medio ambiente? En el asma leve normal, en el asma moderada mayor de 60 milímetros de mercurio, en la severa menor de 60 y hay una posible cianosis. Y el CO2 está menos de 45, en la leve menos de 45, en la moderada y en la severa empieza a retener CO2 y está mayor de 45. ¿Cómo varía la saturación? En el asma leve tenemos una saturación dentro de los límites normales, 95%, en el asma moderada 90-95%, y en la severa, miren cómo la saturación cae, el paciente se va a la hipoxemia y al inminente paro respiratorio, menos del 90%. ¿Cuáles son los valores normales de saturación de oxígeno? A ver, al azar. ¿Quién me responde? Mayuri, el nombre que me acuerdo. La saturación de oxígeno normal, doctor, está entre 95 y 100%. Va de 95 a 100%. Y yo les había comentado que antes de la pandemia del COVID se consideraba valores normales de saturación de oxígeno desde 90 a 100%. Pero con el COVID esta saturación, estos valores también han variado y se considera a partir del 95%, 95 a 100%. ¿Cómo se manejan las observaciones de acuerdo al INA? Un oxígeno húmedo, si la saturación de oxígeno es menor o igual al 94%, beta-2 agonistas de acción rápida o acción corta, salbutamol, glucocorticoides inhalados, aquí viene ya el cambio del INA, ¿no? Reemplazar desde el paso 1 el uso de corticoides inhalados a bajas dosis y luego si requiere ya como una alternativa en caso de gravedad hacer uso de los beta-2 agonistas o los beta-2 adrenérgicos de acción corta, como bien ya lo ha descrito paso a paso, ¿no? En cuanto al diagnóstico, también ya lo han mencionado, el gol estándar para el diagnóstico de asma es la espirometría. El INA establece que se realiza espirometría a partir de los 6 años, pero ya les he mencionado la razón por casi a un niño de 6 años no se le hace espirometría en la práctica, generalmente a partir de los 8 años, a fin de que pueda entender las órdenes que se le indican para hacer el procedimiento o para hacer la prueba, ¿no? ¿Qué nos va a medir esta espirometría? Va a evaluar la limitación al flujo aéreo y de ello va a depender el diagnóstico y el control posterior de asma. También medimos la severidad, la reversibilidad y la variabilidad. Les había dicho con un espirómetro o con un medidor de flujo pico o un peak flow o un flujómetro, ¿no? Generalmente el patrón ventilatorio que vamos a observar en asma es un patrón obstructivo y el BEPS-1 va a ser menor o igual al 80% del esperado. También lo ha explicado su compañero en su exposición. Las pruebas que vamos a necesitar, las pruebas diagnósticas complementarias, porque les había dicho que el gol estándar es la espirometría, pruebas de laboratorio, como ya se mencionó, eosinófilos, la búsqueda de espirales de Kussmann en esputo, los cristales de Charcot-Leyden, estudios de inmunoglobulina E, total y específica en el suero, y pruebas alérgicas cutáneas. Son las pruebas diagnósticas complementarias en los casos de asma. El diagnóstico diferencial también ya lo mencionó su compañero, de que no todo lo que silba es asma, especialmente en menores de 3 años. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con enfermedades de la vía aérea superior, como rinitis alérgica, sinusitis, hiperplasia, o sea, los adenoides,
Hay que diferenciarlo con procesos obstructivos de las vías inferiores gruesas, con procesos obstructivos de las vías inferiores periféricas, y también pueden existir otras causas, como síndromes aspirativos por disfunción, por reflujo gastroesofágico, en caso de la existencia de cardiopatías congénitas, o una tos recurrente o crónica de origen no asmático. Entonces recuerden ustedes que no todo lo que silba es asma y hay que establecer un diagnóstico diferencial. Este ha sido un resumen de lo que es asma bronquial, una patología que ha sido expuesta por todos ustedes. A mí me parecía que los 7 eran muchos participantes, pero realmente se ha podido dosificar el tiempo y cada uno ha expuesto su parte o su tópico muy detalladamente y en un tiempo prudencial. Les agradezco por su presentación. No sé si tienen algún comentario o alguna pregunta respecto a lo que es asma bronquial. Doctora, una consulta. Cuando hablamos de saturación, ¿la saturación es igual en los niños que en los adultos? ¿Saturan igual? Y si es así, No. Ay, No, los niños generalmente se les considera la saturación al medio ambiente a partir de 90. Es un niño aparentemente normal, respirando aire normal, ¿no? La fracción inspirada del 21%. ¿No? Y dependiendo, porque ustedes saben que los niños tienen mayor frecuencia respiratoria, ¿no? Dependiendo de ello puede incrementarse o puede disminuir su saturación, ¿no? Si disminuye, lógicamente tiene un proceso bronquial o una patología pulmonar. Si va en aumento, un promedio es 93, 94% en los niños. ¿Sí? Sí, doctora, lo decía porque ahora que estábamos hablando de la saturación, estábamos usando los valores normales para los adultos, pero esto tiende a tener mayor incidencia en los niños, en los jóvenes, ¿no? Entonces, creo que por ahí los valores podrían variar. En pediatría, tú sabes que en los niños siempre hay una discreta variación en todo, ¿no? O sea, la patología pediátrica tiene sus diferencias en cuanto a la patología del adulto, ¿no? En todo, no solo en la saturación, sino la variación la vamos a observar en todo, ¿ya? Los valores que se consideran en un rango es más o menos 2%, ¿no? Por eso que puede considerarse al niño 93, 94% o aún un 95%. Hasta 100%, que generalmente el 100% es una utopía tanto en niños como en adultos. Generalmente en la práctica clínica consideramos hasta el 99%. ¿Ya? Sí, alguien me hablaba. Doctora, una consulta. Con respecto a los pacientes que realizan actividad física, como los deportistas, ellos van a presentar una menor saturación. Bueno, sabía que presentaban una menor presión arterial, pero también tiene que ver con la saturación de oxígeno. Sí, hay cambios en su saturación, es decir, basal, es decir, antes de que haga ejercicios, está normal, ¿no? Pero cuando ya hace ejercicios, la saturación desciende, va a ser menor. De ahí que se indica, por ejemplo, un paciente con asma, sea niño o sea adulto, se le indica siempre antes de realizar ejercicios, sobre todo jugar fútbol, que es el deporte que más practican, hagan sus inhalaciones, ¿no? Anteriormente se le recomendaba la inhalación del beta-2 adrenérgico de acción corta, pero ahora, dado las modificaciones del GINA, lo recomendable es un corticoide inhalado de acción corta a bajas dosis antes del ejercicio, de cualquier tipo, ¿no? Pero generalmente, como les digo, lo que más practican, y dado que hemos visto que según el género el asma es más frecuente en varones, ¿no? Entonces se le indica el uso de corticoides de acción corta a bajas dosis. Doctora, y
¿cuánto podría variar esa saturación de oxígeno con respecto de un individuo que practica deporte y un individuo que normal, ¿no? Más o ¿Cuáles serían menos los valores? 3. Yo decía, el basal, es decir, antes del ejercicio, asumimos que al medio ambiente está saturando 95%, que es lo normal, ¿no? Haciendo el ejercicio o post ejercicio, podemos encontrarlo en 91% o menos del 91%, ¿no? Dependiendo, todo depende de su estado basal, o sea, que el grado de compromiso que tiene, y lógicamente si es un paciente con antecedente de asma, ya sabemos cuál es su basal, ya tenemos su estudio espirométrico y ya sabemos que el patrón ventilatorio es obstructivo, pero cuánto es ese versus 1, cuánto es el rango de ese versus 1, ¿no? Es menos del 80% o está en el borderline en el 80%, o es menos, puede tener 78%, ¿no? Entonces la disminución siempre hay que considerarla más menos 3. Diana, creo que me hizo la pregunta. ¿Sí? Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no tienen más preguntas. Les agradezco. Doctora. Alumnos expositores, ¿sí? Doctor, ¿y a la definición puede ser correcto también agregarle lo que es reversible? No te capté. ¿La definición? A la definición, o sea, que es un proceso crónico inflamatorio de las vías aéreas, pero reversible. No es como un EPOC. Es la diferencia básica de asma y EPOC, que es un proceso activo en el secundario a una inflamación bronquial, que va a producir una hiperreactividad bronquial, pero en el asma es totalmente reversible y en el EPOC es parcialmente reversible. ¿Cómo vamos a determinar ello? Con el test de broncodilatación o postbroncodilatación. ¿Cuál es la duda en este caso? No, como había escuchado al compañero Ángel su definición, y no, solamente quería contar más o menos que también se lo podría agregar, ¿no? Pero reversible. El asma es totalmente reversible, esa obstrucción al flujo aéreo que se presenta es totalmente reversible. En el EPOC no es parcialmente reversible. Es la diferencia básica, la diferencia principal entre asma y EPOC. ¿Cómo vamos a hacer la diferencia? Con un examen de espirometría, ¿no? Si vemos que con el test post-broncodilatación se incrementa el BEPS1 en 12 o más del 12%, quiere decir que hay una reversibilidad total, se trata de un asma bronquial. Y si no revierte este parámetro, el BEPS1, se mantiene, por ejemplo, vamos en 78, ¿no? O sube 3, de 78 a 3 son 81, ¿no? Es parcialmente reversible, se trata de un EPOC. Lógicamente tenemos que hacer unidad clínica, una evaluación integral, partimos desde la historia clínica, antecedentes del paciente, cuadro clínico del paciente, exámenes de ayuda al diagnóstico, hacemos la espirometría y ahí definimos si así se trata de un EPOC o de un asma bronquial. Doctora, Brian Pérez, ¿no? Perdón, me preguntó Brian Pérez, creo. ¿Sí? Sí, doctora, sí. Ya. Brian Pérez. Bien, sí, Rey. Doctora, disculpe una consulta. Yo había revisado que había un tipo de asma que le daba a los ancianos, pero a los ancianos que, bueno, no ancianos, sino se llamaba asma del adulto mayor. Y mencionaba que podía ser el asma que lo arrastraba desde su infancia o un asma que justo se le presentaba en esa edad, ¿no? Yo lo digo porque este paciente supongo que no va a ser tan reversible, ¿no? ¿Y cómo sería su tratamiento de este paciente? El tratamiento va a ser el mismo si vemos que hay un patrón ventilatorio obstructivo.
de acuerdo a las guías del INA, corticoides inhalados a bajas dosis. Lógicamente que tenemos que establecer la forma clínica del asma. Es un asma intermitente, es un asma moderada o es un asma severa, ¿no? Pero el tratamiento en sí no se va a modificar. Y hay que tener en cuenta que en este paciente adulto mayor puede existir otra comorbilidad, ¿no? Les digo, hacer la evaluación integral o la unidad clínica del paciente fumador, no fumador, qué antecedentes patológicos tiene, ¿no? Qué antecedentes laborales, exposiciones que haya tenido, porque ya, como decir, está en la etapa final de su vida y puede sí hacer un cuadro de hiperreactividad bronquial, un cuadro de asma, que prácticamente, ¿cómo vamos a poder diferenciarlo? Porque ustedes también recuerden que los adultos mayores tampoco van a entender bien las órdenes para hacerle una espirometría, ¿no? Entonces, si le hacemos una espirometría, ténganlo por seguro que los valores que vamos a obtener no van a ser los fidedignos, por decirlo así. Entonces, más tenemos que basarnos en el cuadro clínico radiológico que tenga el paciente. El tratamiento en sí, para lograr un alivio, en este caso, el tratamiento instalado no es curativo, no se va a curar, el asma no se va a curar. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Disminuir la sintomatología, mejorar la calidad de vida en el paciente. Esa es la finalidad del tratamiento, pero no por la aplicación de los corticoides inhalados, el asma se va a curar, ¿no? Y lógicamente el adulto, como le digo, con la comorbilidad asociada que presenta otras características especiales que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Gracias, doctora. Bien. Bien, no viendo ninguna otra pregunta, damos por concluida la clase de hoy, quedándonos EPIC, creo, la tercera clase, ¿no? Va a ser la próxima semana. La distribución también siempre es de 7, ¿no? La próxima es de 8. Nos quedan 8. Bueno, distribuido de la misma forma, ¿no? Sí. Definición, epidemiología o etiología, fisiopatología. Bien, entonces muchas gracias por su atención y hablamos por el interno sobre la práctica, Melissa.